Academia Daniel. Formando líderes en ciencias, gobierno y servicio. A través de la verdad de verdades. Nuestra misión. Formar líderes en ciencias, gobierno y servicio a la sociedad bajo una cosmovisión bíblica. Nuestra visión. Transformar a la sociedad boliviana con valores y principios bíblicos aplicados en las diversas áreas del conocimiento científico. Nuestros pilares. Formación de líderes, investigación, representación y defensa. Sean todos ustedes bienvenidos. Tengan todos muy buenas noches. Darles la cordial bienvenida a esta sesión del área de Derecho de nuestra Academia Daniel. Arranca en esta ocasión con un conversatorio intitulado Legislación y Gestión Pública, Provida y Familia. Mi nombre es Betty Carolina Ortuz de Tellería y en esta ocasión estaré en calidad de moderadora. Tenemos en esta oportunidad la presencia de connotadas personas que han trabajado en la gestión pública provida. Pero antes de arrancar, como es debido, queremos pedir gentilmente a nuestra querida pastora Fátima Oliva que nos pueda conducir en una oración inicial. Presentarles que la doctora Fátima Oliva es abogada y además es una persona especializada en el ámbito de derecho, educación y temas provida, con una ardua trayectoria en la lucha provida, razón por la cual nos es una honra de que nos pueda en esta ocasión acompañar y dirigir en una oración. Doctora Fátima, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por tan importante invitación, me siento muy honrada y bueno, como me están pidiendo que ore, eso vamos a hacer. Y yo quiero orar de acuerdo a lo que dice en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti presentándote, Señor, la Academia Daniel, una vez más. Señor, tú has puesto, Señor Padre amado, este propósito de formar, Señor, jóvenes, personas, Señor, que están ansiosas de tener este crecimiento espiritual, de ser fortalecidos en el poder de tu Espíritu, Señor. Usa a tus hijos aquí, Padre amado, para que ellos puedan impartir sobre la audiencia y aquellas personas, Señor, que la oirán después. Te rogamos, Señor Dios de la gloria, que puedan ser vestidos de toda la armadura de Dios para ser, Señor, fortalecidos y rechazar las pretensiones del mal. Que de esta academia, Señor, pueda realmente dar un legado que cuente para eternidad. Te los encomendamos, Señor, y te rogamos que el Espíritu Santo los guíe para que ellos puedan, Señor, hablar la verdad que hace libre. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, estimada doctora. Bueno, y si al cierre de nuestro evento pudiera usted tal vez darnos algunas vivencias de su parte, quedaríamos muy agradecidos. A continuación, permito, por favor, hacer nuestra presentación de nuestro estimado director general. Él es Ricardo Vázquez, quien gentilmente nos apoya en esta ocasión para poder hacer una puntualización de nuestra misión y visión como academia. Ricardo, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches. Les pido mil disculpas por la cámara. Tengo algún problemita con el tema de la cámara. Sin embargo, agradecer tanto al pastor Aarón, a Gabriel Nanetti, a la doctora Fátima y a todos los que en este momento puedan estar presentes y a los que nos van a ver en las distintas redes sociales. Hacerles conocer que la Academia Daniel surge hace ya bastantes años atrás en una misión y visión que busca justamente formar a aquellos jóvenes, aquellas personas que tengan en su llamado el poder participar, ya sea en un servicio a la sociedad a través del gobierno, a través de las empresas públicas o también en sus hogares, en la parte privada, pero más que todo que puedan ser
guiados y enseñados para poder compartir y dar lo que es la ciencia a través de la cosmovisión bíblica. Nuestros pilares fundamentales justamente son esos, el poder formar a esas personas bajo lo que es el servicio a la sociedad, sobre lo que es el poder darles ellos instrumentos para que puedan llevar esta fe que nos mueve a todos los cristianos, pero más que todo al llamado que tenemos para hacer que nuestro amado Jesucristo pueda ser conocido a través también de la ciencia. Quiero agradecer de forma muy especial a todos los que hasta este momento nos han estado apoyando y que sabemos que nos siguen a través de las redes sociales. Les pedimos que sigan en ese sentido y puedan apoyarnos divulgando todas las actividades que tenemos dentro de la academia en esta gestión académica 2024. Tenemos sorpresas para este año y les agradecemos de todo corazón que puedan estar atentos a todas ellas. Muchas gracias, Carolina. Buenas noches. Gracias, estimado Ricardo. Ya nos decía al inicio de nuestro evento, el video introductorio, que la misión principal de nuestra academia es precisamente formar líderes en ciencia, gobierno y servicio a la sociedad bajo una cosmovisión bíblica. Y en nuestra visión tenemos precisamente como propósito principal transformar la sociedad boliviana con valores y principios bíblicos que estén aplicados a las diversas áreas del conocimiento para desmitificar aquel divorcio que mucha gente piensa que existe entre ciencia y fe. Razón por la cual hemos escogido en esta ocasión a dos personas muy destacadas, entendidas en el ámbito de nuestra temática principal, que es legislación y gestión pública, provida y familia. Como primer invitado tenemos al pastor, bueno, que fue por mucho tiempo pastor, Aarón Lara Sánchez. Él es mexicano de origen y además, de hecho, mencionaba que su ardua labor pastoral fue por más de 32 años. Licenciado en Comunicación Social, presidente del Congreso Iberoamericano Pro Vida y Familia, y ha establecido un centro de estudios del Congreso. Además, también él comanda, lidera y promueve la Unión Iberoamericana de Legisladores Cristianos. Además, también tiene una representación en la OEA con 5 coaliciones, con voceros con cada una de ellas para poder participar en la asamblea, dando precisamente esta posición en relación a la lucha por la vida y la familia. Además, también tenemos en nuestra realización de este evento la presencia de Gabriel Nanetti. Gabriel Nanetti es licenciado en finanzas, es director ejecutivo de la Fundación Roca, un arduo defensor de la vida, familia y la libertad en nuestro país. Frutos de sus acciones también tenemos como resultado incluso la aprobación de nuestra ley departamental Pro Vida y Pro Familia en el departamento de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Ahora, como metodología, a continuación voy a explicar de manera muy sucinta cuál va a ser la modalidad que emplearemos en este conversatorio. Hemos estructurado el mismo en 2 ejes, uno que trata de la defensa de la vida y la familia, así como también un segundo eje que trata de la legislación y gestión pública pro vida. Al comenzar haré mención del eje con el cual estamos arrancando, indicando a quién irán dirigidas las preguntas y bueno, en cada una de las rondas los participantes a los cuales van formuladas pueden evidentemente responder recomendando no exceder el lapso de 5 minutos. Sin embargo, el otro interlocutor puede acotar, puede complementar esa intervención y obviamente hacer así más amena la realización de este conversatorio. Con esta aclaración, entonces, comenzamos nuestro primer eje de la noche. El eje número 1 trata de la defensa por la vida y la familia. Y a continuación, quisiera dirigirme a nuestro querido Aarón Lara y preguntaría en este sentido, ¿de qué manera se ha asumido la defensa por la vida y la familia en los diversos países que forman parte del Congreso Iberoamericano Pro Vida y Familia que usted preside? Si nos pudiera tal vez dar una breve síntesis o relación histórica de este Congreso y cuáles son las principales problemáticas por las que se atraviesa. Aarón, buenas noches, por favor.
Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, es un gran honor y para mí un privilegio poder estar aquí acompañándoles en este conversatorio. Quiero decir que el Congreso Iberoamericano se fundó en el año 2017 de una manera realmente milagrosa. Fue la intervención del Señor que nos permitió poder convocar y reunir por primera vez en la historia de la Iglesia Evangélica a 400 líderes en la Ciudad de México, donde establecimos tres vías de acción iniciales para poder arrancar los trabajos del Congreso Iberoamericano. Lo primero fue organizar nuestra presencia visitando la OEA, porque hasta ese momento no había presencia evangélica en ese organismo multilateral, aunque sí había grupos pro vida que estaban operando, pero sin presencia evangélica más que de una manera, digamos, testimonial, ¿no? No era una acción propia de la iglesia. Una segunda tarea es cómo conformábamos en los distintos países que en ese primer evento se reunieron, que fueron 17 países, cómo lográbamos convocar a los liderazgos en los distintos congresos de cada país para poder establecer una fuerza unida de legisladores que pudieran establecer este criterio de proteger la vida, la familia y las libertades de manera uniforme en el continente. Y una tercera opción era cómo nos logramos conjuntar para poder crear una masa de pensamiento, un tema que pudiera formar lo que le llamamos el Centro de Estudios e Investigación. Fueron las tres primeras áreas que se abrieron en 2017. Para el 2018 ya nos reunimos no 400, sino 600 líderes, ahora de 21 países, y continuamos con estas tres líneas de trabajo que gracias a Dios han dado extraordinarios resultados. Y ahora, bueno, el Congreso tiene alrededor de 7 programas a nivel internacional, siendo el más importante por su impacto en la agenda multilateral, la presencia ante la Asamblea de la OEA. Ha sido muy meritorio cada discurso que se ha dado, cada vocero que ha intervenido, porque tenemos un método para que jamás nunca se repitan las vocerías, sino cada año son voceros diferentes. Tenemos actualmente 5, así que cada año son 5 voceros distintos, y precisamente en el 2023 los voceros tuvieron una participación extraordinaria en la asamblea. Así que muy básicamente así fue como arrancamos. Bueno, a continuación me gustaría hacer la siguiente interrogante. A ver, allí tal vez pedir la opinión indistinta tanto de Aarón como Gabriel Nanetti en relación a cuál sería la perspectiva bíblica en relación a la familia y vida del ser humano, porque a continuación me gustaría acotar un poco cuál ha sido la perspectiva de nuestra legislación boliviana para contrastar qué dice la ley divina y qué dicen las leyes humanas, ¿no? En relación a estas dos instituciones, vida y familia. Por favor, Gabriel, tal vez por una cuestión de cortesía, dado que eres nuestro segundo invitado también de esta noche, un cordial saludo. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en esta charla, en este café virtual, podemos decirlo así. La vida y la familia son instituciones naturales desde el inicio de la historia hasta nuestros tiempos. Son instituciones naturales que tienen como elemento la protección una de la otra, es decir, la familia protege a la vida y la familia es esencial para la continuidad generacional de nuestros hijos y la construcción de sociedades equilibradas y prósperas. Sin la familia, es decir, la célula base de cualquier sociedad, es imposible tener una sociedad basada en la verdad. Y la verdad es importante porque en esta época de posmodernismo, la verdad ha sido relegada al conocimiento o a las experiencias personales que no bastan.
debemos rescatar de nuestra familia, de nuestras costumbres, aquellas verdades que hacen las sociedades grandes. Es por eso que es tan importante la vida y la familia. Y usted, Aarón, ¿en qué manera podría Claro. contarnos en este sentido la perspectiva o cosmovisión bíblica en relación a los dos institutos que mencionábamos? Lo primero que hay que decir, y es un poco para reforzar lo que nos acaba de explicar Gabriel, es que el matrimonio, como la base sobre la que se construye la familia, no es producto de ninguna cultura ni de ninguna sociedad. Es decir, no es un tema que haya nacido porque alguna civilización se le ocurrió y estableció este formato modelo. La familia, el matrimonio, son no instituciones culturales, sino son instituciones creacionales. Es decir, Dios las creó. No surgieron como el resultado de algo cultural y por supuesto mucho menos político o legislativo. No nació en ninguna mente humana. Es un diseño creacional. Dios creó la figura del matrimonio y en ese sentido creó a la familia y les estableció responsabilidades. La primera responsabilidad es la procreación. Multiplicaos, dice la escritura. Henchid la tierra. En fin, es un propósito divino, es la manera en la que Dios estableció creacionalmente, no es una circunstancia cultural. Y eso es bien importante porque hoy en día los organismos multilaterales, pero los países, quieren someter la figura del matrimonio a conceptos políticos, quieren reducir estas figuras creacionales como si fueran cosas que se pueden adaptar, modificar, le quitas una cosa y se la pones a la otra. No funciona así. Por eso es que todos los distintos formatos de convivencia entre la sociedad, no a todos, de ninguna manera se les puede calificar como familias. Se les debe denominar formatos de convivencia, porque eso es lo que son. Hay una aportación que hace un filósofo francés que a mí me impacta mucho y cada vez que tengo la oportunidad lo comento porque este filósofo dice que la familia es solo el ámbito de la convivencia y que por lo tanto la familia entonces no puede ser el lugar donde se concrete ni la felicidad, ni el desarrollo pleno, etcétera. Y esa situación hace un desgaste en nuestras sociedades, porque precisamente por considerar o tener esta percepción de este filósofo francés, que se llama, si no mal recuerdo el apellido porque es muy difícil de pronunciar, pero se llama Fabrice Hadjat, dice él. La familia es el lugar donde las cosas no funcionan, dice él, porque no es en primer lugar un lugar funcional, sino existencial. Ese es el error de nuestros gobiernos, ese es el error de nuestras sociedades, querer empobrecer el concepto creacional que es el matrimonio y que es la familia. No depende de la cultura, no depende de la legislación, es algo creado en una mente superior que es la mente de Dios. Muchísimas gracias. Y qué interesante esto porque, bueno, dentro del ámbito del derecho ha habido varias corrientes o perspectivas en relación a la diferencia o distinción entre lo que es el derecho natural y el derecho positivo. Claro. Y paradójicamente las corrientes doctrinarias tratan de como que exacerbar las diferencias entre una y otra y como que hubiera una suerte de cisma entre ambas y no pudieran haber ninguna conjunción. Me inclino en ese sentido mucho más por el neoconstitucionalismo, que recoge lo positivo del derecho natural, de esas leyes justas, eternas e inmutables.
bien lo decía, y voy aquí a relevar a una persona que aunque no sea cristiana, decía Montesquieu, una cosa no es justa porque sea ley, sino que debe ser ley porque es justa. Y esto es muy importante para poder acotar, porque la justicia es precisamente un valor fundante de todo el derecho. En lo que respecta a Bolivia, voy a hacer una suerte de contraste aquí. ¿Qué es lo que dice nuestra normativa boliviana para luego, por favor, recoger un poco la experiencia de las legislaciones que en el Congreso Iberoamericano se pueden observar y cómo está un poco el estado situacional de otros países? Nuestro estado boliviano, por ejemplo, efectivamente es un estado que en el último tramo, con la reforma constitucional del año 2009, se ha inclinado por la presencia de un amplio catálogo de derechos y dentro de estos derechos e institutos jurídicos, obviamente recoge en gran manera los preceptos que están dentro de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Voy a relevar algunos de ellos, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración de Ginebra, y la Declaración Universal también sobre el genoma humano y derechos humanos, y aún la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Que vida y familia son dos institutos que al presente dentro del ámbito del derecho positivo están muy, como bien lo decía Aarón, politizados en otras ocasiones, derechos que ya no se entienden como absolutos, sino que están relativizados. Y Claro. bajo esa lógica es que se pueden establecer causales regladas o previstas en el derecho para que, por ejemplo, le puedan privar a un ser humano de la vida aún desde el vientre de su madre. O en el caso de la familia, como bien lo explicaba, aun cuando se entiendan formatos de convivencia, se quiere entender distintas clases de familias para poder englobar ahí las uniones que pudieran realizarse entre personas del mismo sexo. Pero ¿qué dice nuestra Constitución boliviana? En su artículo 62, la Constitución boliviana proclama a la familia, al igual que la Declaración Universal de Derechos Humanos, como un elemento natural y además un núcleo fundamental de nuestra sociedad. De hecho, nuestra Constitución textualmente contempla que como un matrimonio o unión libre solamente es concebible entre un hombre y una mujer, siempre y cuando reúnan ciertas condiciones constitucionalmente previstas, como es el caso de la singularidad y estabilidad de esa unión. Y además también dentro de nuestras actuaciones como Estado se han suscrito o realizado algunas gestiones, por ejemplo, voy a citar aquí como mención la resolución 29 del año 2022 de protección de la familia, que fue firmada por un voto favorable de nuestro Estado boliviano, el año 2015 también, donde reafirmaba dentro de esa resolución de protección a la familia en el seno del Consejo de Derechos Humanos, que se reafirmaba que los estados todos tenían la responsabilidad primordial de proteger, de promover los derechos humanos y particularmente de todos los miembros de la familia, y reconociendo que en su numeral sexto, que la familia era una sólida fuerza de cohesión e integración social. Más dice nuestra Constitución política boliviana, particularmente como norma suprema del ordenamiento jurídico, también reconoce el derecho a la vida, lo proclama en su artículo 15. Y de hecho nuestra normativa complementaria, como es el ámbito penal, en el caso del aborto y la eutanasia, tipifica estas conductas como delictivas. Vale decir que no se acepta la muerte piadosa, que en algunos países ya la han legalizado, o tampoco está permitido el aborto como tal, sigue siendo un ilícito. Sin embargo, no es menos cierto que en el artículo 266 se contemplan algunas eximentes de responsabilidad penal. ¿Qué significa esto en palabras sencillas para el que no es abogado? Significa que el legislador entiende que es una conducta delictiva, no le quita ni le resta un peso de ilícito. Sin embargo, le exime de responsabilidad, quiere decir, le dispensa de tener responsabilidad penal, ejemplo, ser privado de libertad, bajo ciertos presupuestos. Y entre esas causales, obviamente, se contempla algunas que son comunes en otros países, como es el caso de que la persona, por ejemplo, en este caso la madre, corra riesgo su vida, y en esos presupuestos es lo que algunos legisladores o también abogados llaman muerte terapéutica, ¿no? Esto es tratando de justificar el quitarle la vida al bebé para salvar la vida de la madre, cuando la premisa debiera ser de que entendiendo que este también es un ser humano,
se hagan todos los esfuerzos para poder salvar a ambas vidas. En esa lógica, voy a solamente contextualizar muy a rasgos grandes nuestra legislación boliviana. Ya luego pediré a la doctora Patti Oliva, quien nos honra con su presencia y su vasta experiencia en la parte de legislación, que me pueda complementar, pero me gustaría también conocer un poco el contexto comparado, Aaron. Si nos puedes dar una suerte de mirada general o pantallazo, cómo está la situación de ambos institutos regulados en otros países. El problema que tenemos en el continente es que existe una fuerza multilateral que le hemos denominado, se ha denominado ideología de género. Y bajo esa premisa o bajo esa gran sombrilla existen una infinidad de propuestas totalmente disímiles entre sí, ¿no? Cada país tiene concepciones muy complejas. Por ejemplo, hablando de la familia, antes de entrar al tema del aborto, pero hablando de la familia, en Canadá ya está legalizado el concepto de familias multiespecie. En México ya se presentó una iniciativa en ese sentido, que es darle personalidad jurídica a un animal. En este caso puede ser un perro, puede ser un caballo, en fin, un animal, darle personalidad jurídica adoptándolo tú como tu familiar, como tu hijo, ¿no? Entonces le cedes este concepto de ser tu familia y entonces el animalito que queda adoptado, que forma parte de tu familia, también adquiere ciertos derechos, por ejemplo, casarse. Y entonces puede haber bodas entre un ser humano y un animalito, un animal que tiene personalidad jurídica. Eso nos suena escandaloso y absurdo y fuera de todo entendimiento y toda lógica, pero ya es realidad en un país como Canadá. En otros países no se permite eso todavía, pero hay iniciativas de ley. A mí me provoca una situación realmente de sorpresa, pero también de preocupación, porque se les llama a todas estas iniciativas en el ambiente de la ideología de género como políticas progresistas. Eso es una cosa que debemos de lamentar, pero de atacar. En el polo opuesto está, geográficamente, está la Argentina, y Argentina ha sido el país que mayormente en el mundo le ha dado una cierta característica de hacer performers de todos estos temas. En Argentina nació los pañuelos verdes, pero también nacieron los pañuelos azules. En Argentina se le otorgó por primera vez el concepto de matrimonio igualitario a la unión de dos personas del mismo sexo, cuando siempre se había denominado a esa relación un matrimonio homosexual o una relación homosexual o lésbica, pero acá les dieron un estatus distinto porque los argentinos han tenido esa capacidad de convertir todas estas iniciativas o propuestas en performers. Entonces ellos empezaron a usar batucadas o tambores, etcétera, y le han dado un sentido de modernidad, le han puesto un vestuario atractivo, en fin, han ido creando estas cosas de las marchas del orgullo gay, después el mes del orgullo gay, etcétera. Ha sido una parafernalia que se ha ido creando de una manera tan exuberante, tan ¿cómo diremos?, tan grande, que ya no escapa al conocimiento de la sociedad en general. También es un tema de cultura política, pero que va mucho más hondo, más profundo, y ahora también en las escuelas se está llevando a cabo esto. Y por el lado de la cuestión del aborto, lo que ellos en Argentina nació este concepto del derecho a decidir sobre su propio cuerpo, que una mujer pueda tomar la decisión sobre su cuerpo
esa es otra de las circunstancias que nosotros siempre hemos dicho que se tiene que analizar con mucha más profundidad, porque una mujer no puede decidir sobre su propio cuerpo cuando el fruto que está dentro de su cuerpo no es parte de su cuerpo. Es un alegato muy complejo ese, pero a la vez es tan sencillo porque no se trata de su cuerpo. Y una segunda cuestión en ese sentido es que el hombre siempre está excluido de esa discusión. Una mujer no se embaraza sola, tiene que haber el concurso de una persona masculina para que pueda haber una concepción. ¿Por qué jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia, se toma el parecer del varón? Inclusive en aquellos casos que mencionabas de los causales por las cuales, aunque sea un delito, no tiene una consecuencia jurídica, que no es solo cuando está en riesgo o en peligro la vida de la madre, también se excluye cuando el bebé no tiene la viabilidad para vivir, o bien, y este es el caso más conspicuo porque es el que más se usa para propiciar el aborto, que sea el bebé concebido sea producto de una violación. Si es producto de una violación, dice muchas legislaciones en México, por ejemplo, que la mujer puede solicitar el aborto hasta la 12ª semana de gestación y no tiene que presentar una denuncia, no tiene que explicar o demostrar que fue violada. Con solo decir su palabra será más que suficiente para poder acceder a un servicio de salud, y le llaman de salud reproductiva, cuando en realidad le están quitando la vida a un ser humano. Y otra vez, un hombre, si es que acaso fue violada, no va a tener ninguna consecuencia. Y si no la violó, sino fue un acto consensuado, tampoco se le toma su opinión, tampoco se le considera ni para bien ni para mal. El hombre queda completamente excluido. Son de estas situaciones que no, los gobiernos, los estados no se han sentado a hablar con madurez, con franqueza, con transparencia, y eso ha propiciado que en toda la América Latina estas iniciativas de ley se hayan presentado. En algunos casos con un enorme éxito porque se han aprobado, por ejemplo, Argentina, constitucionalmente el derecho al aborto legal y gratuito. En México, en 12 provincias o estados, les llamamos acá, y así en distintos países. Pero es un tema mal tratado, con una inmensa falta de conocimiento y de aplicaciones técnicas, ya sea jurídicas o médicas o biológicas. No se está tomando en cuenta ningún caso de objetividad, insisto, ni en derecho, ni en medicina, ni en ningún área. Son asuntos absolutamente ideológicos y sumamente ideologizados. Gracias. Y en esta parte de ideología de género, tal vez, Gabriel, podrías ampliarnos solamente para puntualizar qué diferencia hay entre la palabra género y sexo para que lo comprendan aquellos que no son entendidos en la materia, ¿no? Y nos puedas hablar un poquito de las características más esenciales de la ideología de género. Algunos elementos importantes que el licenciado Aarón tocó son, entre otros, un tema muy importante es el lenguaje engañoso que utilizan. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Bolivia no conozco hasta ahora yo el caso, puede haber, no digo que no, pero no existen los feminicidios. Ni lo he escuchado en la Argentina ni en ninguna parte de Latinoamérica. Hasta ahora no he escuchado ningún feminicidio. ¿Por qué? Y explico rápidamente. El feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Y qué es lo que quieren lograr al establecer este lenguaje engañoso, como de género, de feminicidios, como de techo de cristal y otros elementos? Es engañar para, como dice Agustín Laje, establecer propósitos totalitarios. El fin de la ideología de género no es solo la destrucción de la familia, pero un fin mayor es establecer propósitos políticos totalitarios. Tenemos que entender claramente que ellos están detrás del poder y si llevan la familia de frente no les interesa. Lo que quieren es el poder.
Habiendo dicho esto, el feminicidio solo ocurre cuando mata a una mujer por el hecho de ser mujer y ya no en las legislaciones ni en la acción de seguridad, ya no estudiamos, porque como es una cuestión de género, ya no estudiamos el efecto que pueden tener las drogas, ya no estudiamos el efecto que puede tener el alcohol, los aspectos psicológicos de las personas violentas que asesinan a sus parejas. Entonces, lo que tenemos que aclarar es que el homicidio y todo tipo de violencia no tiene género, mal dicho la palabra género, pero no tienes. La violencia es de un violento y ese violento debe estar preso. Discutiremos si la sentencia debe ser de por vida, discutiremos los castigos que se darán, pero la violencia no es una cuestión de hombre o mujeres en ninguna parte de nuestro continente. La diferencia puntual entre género y sexo es que el género es asignado, por ejemplo, al ámbito musical o al ámbito de las palabras. Es una construcción cultural. Por ejemplo, decimos la silla, pero la silla no es mujer. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto de acuerdo culturalmente en hablar de esa manera. Esa es la diferencia entre sexo y género. Género está asignado al lenguaje y a la música. En el caso de la música tenemos los géneros musicales como ser la bachata, el rock, la cumbia, el merengue, el cuarteto en la Argentina y así muchas variaciones de los géneros. Pero desde mi perspectiva, y puedo estar equivocado, las personas no tenemos género, solo tenemos sexo y solo existen dos, hombre y mujer. Ese. Gracias. Y cómo no aprovechar la presencia de la doctora Fátima para que tal vez contextualizando un poco el ámbito legislativo, doctora, porque usted es una persona muy entendida en esta materia, comentarnos un poquito la experiencia en esa lucha de la legislación provida en nuestro país para que podamos relevar los aspectos más importantes o hitos que se han tenido en esa lucha de confrontación de ideología de género y una agenda legislativa provida. Muchísimas gracias, querida Carolina, que aunque usted no me invitó para eso, pero con mucho gusto lo hacemos. Bueno, en realidad, como bolivianos hemos tenido la experiencia de que yo creo que hemos sido uno de los primeros países muy atacados por esta agenda. Para nosotros era desconocido, pero cuando vino la ley 810 se vino con todo. O sea, realmente querían introducir todo el paquete y ahora que conocemos de esta agenda, ¿no? Porque ellos promovían el aborto, obviamente que con un lenguaje como usted estaba explicando, camuflado, que no se entendía, venían ellos supuestamente a proteger al niño y es de esa manera que los senadores y diputados aprobaron esa ley creyendo que verdaderamente era una protección contra las violaciones de los niños. Y bueno, pero Bolivia estuvo apercibida y especialmente la iglesia evangélica, ¿no? Y entre esto es bueno reconocer también que el que ha enfrentado y tuvo el discernimiento, el pastor Carlos Nanetti, él agarró esa bandera y promovió. Yo no me congregaba en La Roca, pero ellos promovían y ellos apoyaron con toda la logística para poder enfrentar. Y cuando también Bolivia tuvimos la oportunidad de participar en la Cumbre de las Américas en el año 2015, que se realizó en Panamá, y bueno, ya nos abrió más los ojos, pudimos entender cuál era la pretensión y ahí conocimos este movimiento mundial que es el ILGA, que es una organización que está conformado por lesbianas y toda la rama de los homosexuales y son como 1.100 organizaciones en ese tiempo. Y estaba representado por una señora Kennedy, bueno, que al final no se sabía si era hombre, mujer o qué era, ¿no? Pero ella liderizaba. Y en ese tiempo, en la Cumbre de las Américas, como es dependiente de la OEA, la modalidad no es como ahora con voceros. Uno tenía que pedir la palabra, insistir, insistir para hacer escuchar su propuesta y para poder refutar lo que pretendía. En ese tiempo querían aprobar una resolución donde a los padres se le quitaba el derecho de la educación de los hijos. Y aunque era un incipiente movimiento, bueno, la Iglesia Católica era especialmente la que liderizaba a través de derechos humanos. Y en esto podemos ver, digamos, de que el Congreso Iberoamericano ha tomado la bandera y lo ha liderizado muy bien a través del licenciado Aaron Lara.
y ellos ya como que cesaron ese otro movimiento, ¿no? Y han dejado que prácticamente el Congreso Iberoamericano vaya con esta bandera. Pero en ese tiempo a nosotros nos invitaron varias veces, nos invitaban todos los años, nos asesoraban, nos explicaban. Neidy Casilla ya estaba, que el licenciado Arón la conoce, ella con otro grupo, ellos preparaban y nos preparaban para que nosotros pudiéramos hacer frente. Y participar en la OEA, uno tenía la posibilidad de entrar al salón donde se iba a llevar adelante los debates. Y usted podía estar detrás oyendo y podía hablar directamente con su representante. Entonces, gracias a Dios, Bolivia tuvo una participación y aprendimos a resistir estas leyes. Y cuando viene la pretensión de la despenalización del aborto, pues se conformó un equipo en Bolivia interdisciplinario y logramos hacer propuestas científicas, ¿no? Con médicos, por ejemplo, referente a la salud, jurídicamente, y hemos ido obteniendo logros. De alguna manera la sociedad fue involucrándose y entendiendo, ¿no? Y de esa manera es de que en la resolución que se dio con ese planteamiento que se hizo ante el Tribunal Constitucional de la despenalización del aborto, se ordena que se respete la vida, pero se le pide al legislativo que vea una manera de proteger a las víctimas de violaciones, ¿no? Entonces, pero no es que se aprobó el aborto en Bolivia de ninguna manera. Ahora viene la manipulación a través de esta organización IPAS, que ellos convocaron a profesionales interdisciplinarios y a todas las autoridades y tomaron ahí una resolución y manipulan y de esa manera han llevado la resolución a los hospitales municipales para provocar el aborto. Entonces, pero en Bolivia el aborto es ilegal y también es criminal, como tenemos nuestro eslogan. Y así, ¿no? Y bueno, ya conociendo al Congreso Iberoamericano, ya se ha ido fortaleciendo y hay una voz más sólida. Ahora hay muchísimos pro vida, gloria a Dios por eso. Y nosotros estamos viendo, ¿no? El avance de esta lucha y la conciencia que va tomando la población, ¿no? Que pueden haber las leyes, pero si la población tiene su conciencia, este amor y este respeto a la vida, pues las cosas van a ir. Muchísimas Gracias, gracias querida por Carolina. compartirnos esta experiencia y ese testimonio valioso. Bueno, retomemos nuestro primer eje para cerrarlo ya de manera definitiva. Pregunto en esta ocasión a Gabriel Nanetti, y bueno, con las disculpas del caso porque tiene un inconveniente en la parte de presentación o visualización, rogando ahí al equipo técnico que nos pueda colaborar. Le participo la siguiente pregunta. ¿Qué instituciones considera Gabriel que pueden y deben involucrarse en la defensa por la vida y la familia, además del Estado, con sus diferentes niveles de gobierno? Porque Bolivia es multinivel, es decir, hay múltiples niveles de gobierno dentro de un Estado, que es el Estado boliviano. ¿Y de qué manera podrían apoyar la causa? Es decir, ¿qué instituciones, qué organizaciones de la sociedad civil podrían integrarse en esta lucha pro vida y pro familia? ¿Me escuchas, Gabriel? Por favor, por lo menos tu audio, ¿me confirmas? Lo primero que debemos entender con esta pregunta es que la primera línea de defensa de la vida y la familia es la limitación de poder, es decir, la limitación del Estado. Voy a dar un claro ejemplo. Las constituciones liberales de Occidente tienen desde mi perspectiva, una función esencial, que es la defensa del ciudadano frente al Estado. Por eso en las mismas se encuentran, por ejemplo, los derechos básicos a la vida, libertad y acceso a la propiedad privada. Entendido el Estado como el monopolio de la fuerza o el monopolio del poder político. Aclarando este marco que es súper importante para esta pregunta, podemos entender que el Estado y los ciudadanos deberían sacar sus derechos, obligaciones y responsabilidades del derecho natural, como hemos mencionado anteriormente en este panel. Y las funciones naturales del Estado son la seguridad y justicia, que son esenciales para la vida. Una vez aclarados estos puntos, podemos mencionar aquellas instituciones. Y cuando me preguntan instituciones, valga la aclaración
que no me refiero a las instituciones de cuatro paredes como ser la iglesia, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, sino a instituciones superiores, es decir, a valores filosóficos importantes. La primera institución que creo que es importante para la defensa de la vida y de la familia es la libertad de expresión. La libertad de expresión garantiza, por ejemplo, la academia, el desarrollo de los medios de comunicación, el desarrollo de las redes sociales y otros elementos que son tan importantes. Pero en la familia, la libertad de expresión garantiza que los padres podamos establecer en nuestros hijos la jerarquía de valores que pensamos que van a hacer de ellos ciudadanos de bien. Es por eso que debemos defender la libertad de expresión. Otro elemento importante a defender es el capitalismo con sus 5 pilares importantes para que las familias puedan progresar. Estamos hablando de mercados libres donde las familias podrán comprar y vender e intercambiar voluntariamente bienes y servicios que hagan de su vida mejor. Libre competencia, división del trabajo y la especialidad, la propiedad privada y la cooperación social, que son los 5 pilares del capitalismo. Quiero hacer una nota a pie de página sobre la propiedad privada porque pienso que es esencial. La propiedad privada no solamente nos da garantías de prosperidad, sino que también hay un elemento importante en ella que es la herencia. Y las sociedades más libres, es decir, que protegen a sus ciudadanos de las tiranías, refuerzan el acceso a la propiedad privada y hacen que esta herencia pueda ser más fácil dada en vida o fuera de ella a los hijos, así obteniendo mayor bienestar para las generaciones futuras. En la defensa de la vida, libertad y búsqueda de la felicidad, podemos decir que estas están directamente ligadas a la transmisión generacional de una jerarquía de valores que es importante. Lo contrario es un incremento en el poder, en agentes externos a la familia, entendiendo siempre que el poder es un juego de suma cero, es decir, o el poder lo tiene la familia para educar a sus hijos y para ejercer la patria potestad, o lo tiene el Estado, pero no puede ser compartido. El poder es inversamente proporcional, por ejemplo, a la patria potestad. La patria potestad ejercida por los padres va a ser mayor si el poder político es menor. En otra institución importante y fundamental que ayudó a la creación de Occidente, a la eliminación, de la esclavitud y a la promoción de la igualdad delante de la ley, es sin lugar a duda la libertad religiosa o libertad de culto, cuyos autores impulsaron la continuidad de los valores judeos cristianos en Occidente, donde en este Occidente, no siendo un espacio geográfico, sino de ideas, las familias contaron con el mayor nivel de vida y libertad jamás encontrados en el mundo. Entonces es importante rescatar estas instituciones. Recalco la libertad de expresión, la libertad religiosa, los mercados libres, la cooperación social y la propiedad privada dentro de otras. Muchas gracias. Bueno, y no sé si allí tal vez Aarón nos pueda hacer alguna complementariedad en alguna otra organización, institución o algo que quieras acotar la pregunta para que luego pasemos a un siguiente eje. Sí, claro. Por supuesto, necesitamos también una institución que es fundamental, que es el gobierno. A mayor fuerza del Estado, como ya lo dijo Gabriel, menor libertad para las decisiones del individuo. Nosotros necesitamos gobierno, por supuesto, pero tiene que ser un gobierno que pueda limitarse y que no limite la libertad del individuo. Cuando un gobierno limita al individuo, entonces asume una posición totalitaria, dictatorial, y obviamente uno va perdiendo libertades y garantías, derechos que ya están consagrados en nuestra Constitución. Hoy mismo tenemos ese problema, ese dilema en México, por un gobierno que se está inclinando hacia una mayor participación en la toma de las decisiones individuales y para que anuncia, por ejemplo, que ser aspiracionista es una forma de traicionar a la patria y elementos así, que si tenemos un auto no tendríamos por qué tener dos, y eso es limitar el derecho a
a la búsqueda de la libertad y a la búsqueda de la felicidad. El Estado, por supuesto, el gobierno, juega un papel fundamental y es una batalla en la que nosotros necesitamos encontrar un equilibrio y que nuestros países efectivamente puedan tener una función de gobierno limitada para que sea el individuo el que pueda tomar decisiones, como ya se mencionaron, la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de, de asociación, la libertad del ejercicio profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese mismo orden de ideas, querido Aarón, ya pasando a nuestro segundo eje, que es el que trata de la legislación y gestión pública provida, con tu experiencia desde el Congreso Iberoamericano, ¿qué cambios legislativos recomendarías que se realicen en las legislaciones del mundo? ¿En qué áreas concretas y por qué razón? Bueno, nosotros acabamos de presentar en Bolivia la Carta de la Juventud Provida de Iberoamérica. Este es un instrumento maravilloso porque es un documento que recrea la fundamentación sobre la que se crearon las instituciones que hoy forman la cúpula del pensamiento humano, que son la Carta Universal de Derechos Humanos. Ese documento se creó entre 1945 y 1948, después de la Primera Guerra Mundial, en donde se habían roto todos los derechos habidos y por haber. No se respetó nada, ni la libertad privada, ni de pensamiento. Es el momento de la mayor barbarie de la humanidad. Jamás, nunca en toda la historia de la humanidad había habido tantos asesinatos por el pretexto de la guerra, los campos de concentración, la falta de cultivo que trajo como consecuencia hambre, la mortandad inmensa por enfermedades que se crearon en laboratorios para minar a la población y destruir a quienes se consideraban razas inferiores, etcétera. Es el punto de mayor violencia y de mayor barbarie de la sociedad. En ese clímax es cuando las naciones dicen, hagamos un alto, detengámonos y pensemos en un documento que pueda ser el rector de la convivencia pacífica entre los seres humanos. Es un documento maravilloso que después de 70 años de existencia sigue siendo la suma de todos los principios fundamentales. Incluso esos principios están basados en concepciones bíblicas. Eso me llama mucho la atención, es muy importante de rescatar, porque son derechos que están establecidos en las Sagradas Escrituras desde tiempos inmemoriales. Ese documento es el que le da la fundamentación a la Organización de Naciones Unidas. Y después, en consecuencia, para América, a la Organización de Estados Americanos. Esta organización, la OEA, reescribió, resumió, completó la Carta Universal de Derechos Humanos en una Carta Americana de Derechos Humanos, que tiene un rango de convención, porque la han firmado todos los países que hoy están afiliados a la OEA, que son 35 naciones, que son las que pueblan nuestra América. Ese documento es fundacional, contiene todos los derechos, garantías y deberes que los seres humanos tenemos. Pero tenemos ahora el gran paradigma que, a pesar de estar consagrados estos derechos, la ideología de género está haciendo una regresión de derechos, desapareciendo derechos para establecer nuevos derechos. Entonces, la libertad de expresión, por ejemplo, tú ya no tienes derecho a decirle a un hombre que es hombre si ese hombre se percibe mujer. Y ahí atenta contra tu sentido común, contra tu libertad de expresión
y contra la objetividad del derecho. Tú no puedes obligarme a mí a decirte hombre cuando eres una mujer, o viceversa, porque ¿cómo me vas a quitar a mí el derecho de pensar, el derecho de tener conciencia y el derecho a poder expresar libremente lo que yo tengo mi convicción? Es una regresión del derecho. Te quito a ti la libertad y el derecho que tienes de opinar para imponerte mi percepción, mi cosmovisión de vida. Y aquí yo creo que llegamos a un momento crucial, querida Carolina y amigos que nos acompañan, porque también, como decía Gabriel hace un rato, se distorsiona el lenguaje. Y entonces, si tú tienes una opinión que no cuadra con esta nueva percepción de derechos progresistas, entonces eres homofóbico, entonces eres lesbofóbico o transfóbico o yo qué sé, y te conviertes en un violentador de derechos, te conviertes en el enemigo de la sociedad porque no tienes empatía por personas que tienen una concepción a concebirse de cualquier manera. Y ahí entonces nos califican como los agresores, nos califican como los generadores de discursos de odio, lo cual es absolutamente falso, porque de ninguna manera nosotros tenemos algo contra otra persona, no es un tema personal, es un tema de derechos. Y yo tengo el mismo derecho que tienen ellos. Y es más, estaríamos de acuerdo en que ciertos grupos verdaderamente vulnerables puedan tener protección sobre sus derechos. Por ejemplo, una persona que es discapacitada de su fuerza motriz y no puede caminar, sino tiene que usar una silla de ruedas, el Estado y la sociedad tendríamos la obligación de garantizar su derecho al libre tránsito, estableciendo las banquetas para que pueda circular en una silla de ruedas sin obstáculos y que al llegar a la esquina haya una rampa para que pueda bajarla y en la calle siguiente haya una rampa para que pueda volver a subir a la banqueta. Se necesita entender quiénes son vulnerables y cómo se atiende esa vulnerabilidad para defender derechos. Pero tenemos un gran dilema porque no estamos entendiendo que haber creado esa carta o esas cartas, esos documentos, es para impedir que la sociedad vuelva al genocidio, vuelva a la barbarie y vuelva a la autodestrucción. En este tiempo, con la ideología de género, se está haciendo el viaje de retorno. Perder derechos o otorgarle derechos a una minoría no es el problema. El problema es que esa minoría reciba esta distinción de derechos y luego quiera ser el común denominador para toda la sociedad. Eso es regresar en derechos. Eso es exactamente lo que hizo la Alemania de Hitler. Es decir, que una minoría tendría que tener derechos sobre los de toda la humanidad y convertirlos en el común denominador y que quienes no se sumen a eso deben ser destruidos porque son generadores de odio. Estamos regresando a la razón por la cual se crearon estos documentos. La Carta de la Juventud Provida es recordarle a la OEA, esta es la carta que tú firmaste para crearte, para fundarte, para que existas. El primer punto es el derecho a la vida. El segundo es a la familia, etcétera. Son 10 puntos solamente, porque es un resumen de los derechos fundamentales que están consagrados en esos dos documentos. Así tendríamos que comenzar esta deliberación. Este juego de ideas que hoy debatimos debe nacer del por qué se fundó a través de estos documentos trascendentales organismos como hoy es la OEA o la ONU. Interesante, porque eso significa que muchos de la parte pétrea o rígida de la legislación debería basarse justamente en esos derechos humanos que hoy exacerbamos, que la razón nodal para que existan leyes es proteger al ser humano, Claro. resguardar su dignidad intrínseca como ser humano.
Así es. Y en esa misma línea de pensamiento, solamente para contextualizarlo en lo local, Gabriel, ¿qué sugerencias darías para que se hagan cambios en nuestra normatividad protegiendo la vida y la familia? En el ámbito boliviano, claro está. Hablando cada uno desde la perspectiva o limitaciones que tiene, en mi caso muchas, yo veo todo desde la perspectiva financiera, económica, y yo entiendo que cualquier elemento que es muy abundante no es escaso, por lo tanto, no es muy valioso. Y lo que está pasando al asignar, por ejemplo, un montón de familias o un montón de géneros sustituyendo el sexo en nuestras sociedades es quitarle el lugar valioso, el lugar de honor a la familia para reemplazarla por muchas familias y que no haya y que haya mucha cantidad de familias para quitarle a la familia el lugar de honor que tiene. Entonces, toda legislación, cualquiera que ésta sea, debe volver a la escasez de derechos, que son los derechos básicos, la vida, la libertad, la propiedad privada y algunos otros, como la libertad de expresión, la libertad religiosa. ¿Para qué? Para que los derechos sean, primero, universales y no sean, como bien decía Aaron, de una minoría, sino que todos puedan tener derecho. Yo no puedo hacer el derecho humano de la mujer, porque cuando yo digo el derecho humano, yo estoy diciendo que va a ser de toda la humanidad. Debe cumplir el elemento de universalidad, debe ser para todos. Un derecho humano no puede ser un derecho del niño, aunque amemos a los niños. Deben cumplir para toda la raza humana. Entonces es importante volver a la escasez de los derechos, que es esa figura que tenían los padres fundadores de Estados Unidos en la Declaración de Independencia, que dice: todos hemos sido creados por un mismo creador a su imagen, y todo hombre, hablando de toda la raza humana, tiene el derecho a esos tres elementos: el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad, como nota de pie de página, que debe ser un motor legislativo, no es la búsqueda de yo estar en una fiesta y sentirme feliz o que mi cerebro produzca muchas endorfinas, sino es la búsqueda de una vida con propósito, donde yo doy mi vida para que un propósito mayor a mí se cumpla, es decir, un propósito generacional. Entonces, esa es la cosmovisión que toda legislación debería tener, la búsqueda de la escasez. No sé cómo se podría plantar eso en términos legislativos, pero creo yo que si buscamos la escasez, resaltaremos lo que es verdaderamente importante, y eso será la base para el desarrollo individual y familiar más estable de todas las sociedades. Gracias. Yo ahí solamente voy a acotar, ya desde la perspectiva de la elaboración normativa, que hemos tenido la experiencia de haber participado en la redacción de la Ley Departamental de Protección Integral a la Vida y la Familia, y como consecuencia de nuestro Congreso Iberoamericano Provide por Familia, justamente hemos tratado de impulsar la iniciativa de realizar una ley nacional que pueda regular de manera integral la protección a la vida y la familia. Y dentro de este proyecto legislativo, cabalmente, hemos recogido algunos aspectos que podrían servir de ideas, como lluvia de ideas también para aquellos hermanos que nos están siguiendo, personas de distintos países, y puedan también recogerlas dentro de sus respectivas legislaciones. Por ejemplo, nosotros hemos tocado una cápita dentro del proyecto legislativo que dé algunas definiciones claves para poder precisamente reencauzar los conceptos que han sido distorsionados por este lenguaje influido por la ideología de género, y partiendo desde elementos muy básicos como que desde qué se entiende por la concepción hasta justamente el concepto de la familia de origen o natural, y para evitar esas diversidades o distorsiones que se puedan suscitar, hablar en nuestro ámbito legislativo boliviano de lo que llamamos familias sustitutas, y ahí quedan inmersas, pues obviamente, circunstancias excepcionales en las cuales el niño no queda a cargo de su padre y su madre, no puede estar a cargo de un familiar, de una persona que es de nuestra legislación entendida como tutor, entre otros. Hemos regulado también dentro de este proyecto legislativo, entre otros aspectos, un acápite de todos los derechos,
vinculados a las competencias que puedan tener los niveles de gobierno. Por ejemplo, en la ley departamental Provida y Familia, ¿qué podría hacer el gobierno departamental para poder hacer tangible los derechos que tengan los integrantes de la vida y la familia? Y para ello no quede en un lirismo. Entonces, actuaciones o gestión pública concreta en favor, por ejemplo, y ahí bien lo decían ustedes, con un carácter de universalidad, una vocación universal, que tiene en relación a la vida y la protección de la madre que está gestante, del que está por nacer, qué hacer en relación a darles un entorno seguro a los integrantes de la familia, a las personas que puedan, por ejemplo, pertenecer a la tercera edad o a las con discapacidad. Y entonces nos damos cuenta que, como bien lo decíamos al inicio de nuestra disertación, la familia es la síntesis de la sociedad, no por nada también el reflejo de lo que será Estado. Una familia desintegrada también es un reflejo de un Estado muchas veces convulsionado y también con problemas de gobernabilidad. En lo que respecta a la gestión pública, habríamos contemplado, por ejemplo, una posibilidad de que haya una inversión, no solamente de la gestión pública, sino también inversión de privados, para poder también aunar esfuerzos y hacer alianzas estratégicas en ámbitos muy esenciales para la vida, como es el caso de invertir en materias de educación, de salud, en mejoras de los empleos o condiciones laborales, vivienda, desarrollo productivo, entre otros. Eso es como una suerte de ejemplo, ¿no? Un poquito de pauteo en relación a lo que hemos hecho desde nuestra iniciativa legislativa boliviana. Ahora, como siguiente pregunta, ya va dirigida en este sentido a Gabriel Nanetti. Coméntanos, Gabriel, justamente desde tu experiencia en la aprobación de la Ley Departamental de Protección Integral de la Vida y la Familia, ¿cuál ha sido su alcance? ¿Qué beneficios traerá consigo esta legislación y que pudiera replicarse en otros departamentos o también países? Muchas gracias. Mi experiencia legislativa ha sido muy interesante, no solo porque ha sido la primera vez que yo estaba en una experiencia de este tipo, sino porque ha confirmado mi sospecha y confirmó mi sospecha que los valores judeocristianos se basan por un motivo en el individuo y la familia porque son muy importantes. Y todo sistema legislativo, social, que esté fuera de estos está destinado al fracaso, como claramente vemos sociedades que se dirigen hacia este hoy en día por el tema de ideología de género. No solo al fracaso social, sino al fracaso moral y económico y otros. Hablando en términos genéricos, podría decir que toda legislación no es una solución a los problemas, sino es un acompañamiento o una protección a los derechos básicos del hombre, un acompañamiento, diría Mises, Ludwig von Mises, a la acción humana y una garantía a los derechos fundamentales, que he mencionado muchas veces esta noche, como la vida, libertad y la propiedad privada o la búsqueda de la felicidad. Estos derechos deben ser guardados constantemente por la clara amenaza de que el Estado quiere imponer una cultura sobre nuestras familias. Con respecto a la ley específica, la ley de protección a la vida y a la familia que hemos promovido en Santa Cruz, podría decir que esta ley va a ser provechosa siempre y cuando sea una declaración de valores en contra de, por ejemplo, lo que sería el asesinato del bebé, o a favor del aumento del poder de la familia, como lo expresé en mi anterior intervención o la anterior pregunta. Y la desregulación del matrimonio, también la desregulación, por ejemplo, de la adopción de niños que necesitan volver al principio del derecho natural, es decir, a una familia compuesta por un padre y una madre, porque esto es lo que han perdido. Si esta nueva ley en su aplicación se sale de estos parámetros, lo que ocasionará será un incremento de incentivos perversos que aumentará el control estatal sobre la vida de los cruceños y no estaremos con mejor calidad de vida, sino estaremos peor. Sin embargo, si la reglamentación ayuda a, por ejemplo, a devolver la libertad a los funcionarios de la salud,
actuar según su conciencia en casos como el asesinato de los niños y decir, no, yo no voy a actuar por una ley de conciencia, entonces su libertad, su propiedad no serán afectados. Debemos, con toda legislación, volver al individuo, al derecho natural. Y cito termino mi participación citando al profesor Alberto Venegas Lynch, que dice algo muy interesante con respecto al derecho. Dice, los abogados se han convertido en simples intérpretes de legislaciones locales y se han olvidado de la interpretación del derecho. Creo que eso es fundamental para esta ley. Debemos volver a la interpretación del derecho natural y dejar de ser simples intérpretes de qué es lo que dice la ley escrita. Muchísimas gracias, Gabriel, por esa intervención. Y efectivamente estamos llegando al cierre prácticamente de nuestra actividad de la academia, agradeciendo la presencia de varias personas en sala virtual, rogándoles por favor que aquellas que quieran formular sus preguntas por chat las vayan haciendo, transmitiendo para que podamos leerlas al cierre a cada uno de nuestros invitados especiales. No quisiera pasar por alto la presencia de nuestro querido pastor Carlos Nanetti. Muchas gracias por su presencia en esta reunión virtual. La última pregunta de nuestro último pilar, que trata la legislación y gestión pública pro vida y familia, quisiera dirigirla para cerrar con broche de oro a Aarón Lara, indicando lo siguiente. Aarón, dentro del marco del Congreso Iberoamericano Pro Vida y Pro Familia, cabalmente hemos lanzado una suerte de banco de iniciativas legislativas. Quisiera que nos comentes un poco de qué trata el mismo, puedas también manifestar cómo se va a impulsar y de qué manera todos los que están en esta sala pueden también aportar o incluso se pudiera replicar en otros estados. Sí, realmente el Banco de Iniciativas es un proyecto muy noble y yo creo que de un alcance muy importante. Se trata de recopilar todas las iniciativas que se han creado para defender el tema de la vida, la familia o las libertades desde distintos congresos por distintos legisladores y a través de un periodo determinado. Hay legislación, sobre todo, por ejemplo, en Perú, a través de la diputada nacional Milagros Aguayo, que ha hecho alrededor de unas 30 o 40 iniciativas de ley, muchas de esas ya aprobadas en su Congreso, que pueden replicarse en otros países porque son pro vida y porque son pro familia. Pero además en otros países como Chile, por ejemplo, ahorita están batallando porque el presidente está proponiendo nuevamente el tema del aborto cuando ya se legisló, ya se trabajó ese asunto, inclusive se fue un plebiscito, pues se está insistiendo en ese tema. Pero hay muchas iniciativas de ley que pueden servir precisamente para ayudar a los chilenos a poder establecer una iniciativa de ley que proteja la vida desde la concepción. Pero en tantos países de nuestro continente, en donde muchos legisladores creyentes han elaborado diferentes iniciativas con distintos tópicos, se ha hecho este gran trabajo de recopilación y aunque no se ha terminado, por supuesto, porque es inmenso el bagaje que se ha construido a lo largo de estos años, pretendemos tener una institución, un instituto en donde legisladores puedan venir y decir, a ver, yo necesito para mi país una ley que trate sobre un tema determinado y lo puedan encontrar en el banco de iniciativas. Es un esfuerzo que estará regulado dentro de la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos y que ya se presentó ahora en Bolivia y que vamos a echar a andar en este mismo año con el favor de Dios. Va a ser abierto al público en general para que puedan conocerlo. Obviamente va a haber toda una metodología para que puedan acceder o tener acceso o la permisión para poder usarlo, porque tampoco va a ser algo de que la gente venga y, perdón la expresión, pero manoseen
este tipo de documentos porque tienen un perfil, porque tienen un propósito y porque tienen una envergadura muy importante a nivel nacional. Entonces, son temas que estarán ahí para conocimiento, pero a los legisladores se les van a dar las capacidades para poder tenerlas y tropicalizarla en su país para que se pueda desarrollar. Y en un esfuerzo adicional, y esto también yo quiero reconocer públicamente el gran trabajo que ha hecho Carolina, porque ella es el cerebro de todo este gran trabajo. Le hemos dado la idea y ella ha generado toda una instrumentación de cómo hacerlo. Pero imagínense ustedes que pudiéramos organizar que a través de la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos se presenten 4 iniciativas por año en todos los países del continente. La misma iniciativa, solo que tropicalizada en sus países de acuerdo a su legislación constitucional, y se presenten estas 4 iniciativas por año, 3 iniciativas por año. Sería un trabajo en conjunto que no se ha hecho jamás, pero que creemos que tenemos la posibilidad y la capacidad de hacerlo. Se trata de defender la vida, la familia y las libertades usando este gran aparato que es el Banco de Iniciativas bajo la estructura de la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos y para beneficio de todos los países del continente. Es un plan muy ambicioso. Gracias a Dios ya está construido, ya tenemos listo prácticamente todo, así que en breve estaremos ya anunciando la apertura del banco y cómo se va a instrumentar para trabajar con él. En la Asamblea de la OEA, que va a ser del 26 al 28 de este mes de junio, vamos a presentar al coordinador de la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos, y será el paso para arrancar no solo este proyecto, sino otros más, pero concretamente el Banco de Iniciativas. Así que yo espero en Dios que en julio estemos arrancando ya con el despliegue a nivel continental de este gran instrumento que va a ser una gran bendición para América Latina. Que Dios nos ayude y Dios nos dé la fuerza para que podamos festejar en el corto plazo. Imagínense que en un año podamos decir que del Banco de Iniciativas se pudieron implementar 10, 15, 20 iniciativas en otros tantos países. Dios nos dé la gracia de poder testificar sobre el logro del Banco de Iniciativas. Muchísimas gracias. Con eso hemos cerrado ambos ejes y abordado cada una de las preguntas que se habrían planteado para esta entrevista. Ahora, habiendo varias personas en sala, este es el momento en que podemos hacer que cada una de ellas pueda participar, ya sea formulando preguntas en el chat o formulando preguntas en forma oral. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, por favor, puede también levantar la mano en forma virtual para que podamos cederle el uso de la palabra y puedan hacer alguna pregunta, indicando a quién va dirigida la pregunta o si es indistinta para que cualquiera de nuestros expositores pueda absolver sus dudas. Adelante. Gracias. Sé que el agradecimiento es una hermosa perla que no podemos perder en el camino. Yo estoy agradecido con Dios, con usted, doctora Carolina, el amigo Aaron Lara. Felicidades a México, que tiene nueva presidente, don Gabriel Nanetti, y todos los que han participado en ese panel de expertos. Pues yo no puedo pasar por alto la necesidad de hacerle una pregunta. Bueno, yo fui candidato a diputado. Actualmente acá en la República de Panamá ya se dieron las elecciones del 5 de mayo y ahora hay unas impugnaciones que esperemos, pues Dios hará lo que Él quiere. Dios es el que quita y pone reyes. Sabemos eso. Pero sí quería pues comentarles, una de mis motivaciones precisamente es la legislación. La legislación, una de mis motivaciones por la cual me lancé a este asunto de la política es legislar en cuanto a blindar a nuestro país, a Panamá, y se puede,
A Panamá podemos blindarlo de esta ideología perversa que quiere gobernarnos. Nosotros en Panamá, el principio constitucional de libertad religiosa, que lo establece el artículo 35, dice textualmente, es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos. Pero ahí está la clave, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Entonces, cuando desarrollamos a través de una ley, que es mi propósito, cuando desarrollamos a través de una ley este principio constitucional y decimos y describimos con claridad y precisión qué es moral cristiana, que lógicamente es el ejemplo de Jesucristo, y cuando describimos las conductas violatorias o irrespetuosas a la moral cristiana, ¿cuáles serían? Yo quisiera que ahí me ayuden y dejarlo de tarea, quizás Carolina, el doctor Nanetti, doctor Aaron Lara, ojalá que como una lluvia de ideas, pero pudiéramos describir algunas conductas violatorias o irrespetuosas al principio constitucional que dice respeto a la moral cristiana. Un irrespeto a la moral cristiana sería promover el lesbianismo. Creo que promover el homosexualismo. Creo que promover la pedofilia. Y por ahí otras conductas que se las dejo de tarea para que ustedes la elaboren y me la envíen cuando tengan la oportunidad. Saludos a todos, Dios les bendiga. Un honor saludarlos a todos. Gracias por la invitación, Carolina. Dios te bendiga siempre. Gracias a ti, Samuel. Él es abogado de profesión, dicho sea de paso, pero no sé si alguno de ustedes quiere tal vez tener la gentileza de dirigirse a nuestro invitado, en este caso Samuel, y tal vez Aarón, ¿no? Darle algunos tips o recomendaciones desde su experiencia y su relacionamiento con los distintos diputados que integran la Unión Iberoamericana, ¿no? de Claro, parlamentarios. gracias. Bueno, obviamente el primer punto tiene que ser el derecho a la vida. Atentar contra el derecho a la vida es atentar contra la moral cristiana. Hay que proteger el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El tema que lo tratamos aquí en el conversatorio, de hacer la diferencia de la institucionalidad de la familia versus los distintos modelos de convivencia, porque aunque sea una convivencia de tipo familiar, por ejemplo, un niño que vive con sus tíos o con sus abuelos porque no tiene a sus padres, es un modelo de convivencia familiar, no es una familia. Hay que establecer eso claramente en la Constitución, qué es una familia o cómo el Estado comprende qué es una familia. Pero claro, es todo un catálogo de cuestiones que con mucho gusto haremos hacerte una listita breve y enviártela y ojalá que pueda ser útil para este proyecto, que además también puede ser parte de las distintas iniciativas que ya hay en el banco de iniciativas. Así que podemos buscar ahí y ofrecerte incluso no solamente un listado, sino ya una propuesta legislativa más armada, más consistente. Pero claro. Si puedo intervenir algo, quiero darle a Samuel la definición de la ideología de género, porque hay algo que no suena muy bien en su propuesta, porque estamos en un espacio para debatir y construir ideas. La ideología de género es un conjunto de ideas, Samuel, un conjunto de ideas anticientíficos que tienen propósitos políticos autoritarios. Esa es la definición creada por Agustín Laje y Nicolás Márquez, que lo que quieren hacer es desarraigar la sexualidad para explicarla netamente por la cultura. Ahora, cuando decimos esto y sale esta tesis con el libro negro de la nueva izquierda, el gran aporte de estos dos autores es que nos dicen claramente que esta es una intención política porque la nueva izquierda había perdido, o la izquierda tradicional, mejor dicho, había perdido su fuerza después de la caída del muro de Berlín. Cuando todos estábamos festejando que el capitalismo había acabado en el mundo, ellos se reúnen como ahora el Grupo Puebla para establecer una nueva estrategia. Entonces, los que nos paramos contra la ideología de género, y esto quiero aclarar, no vamos contra las intenciones privadas de cada individuo.
Tiene que quedar eso muy claro. Cada individuo es libre siempre y cuando no viole el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad de su vecino o el de los derechos fundamentales de hacer con su vida lo que quiera. Entonces, lo que vamos es contra un poder político que quiere establecer una tiranía. ¿Y qué es la definición de tiranía? Es que el Estado entre a asuntos privados, como puede ser tu cama, como puede ser tu lenguaje, como puede ser la forma de expresarte, a tomar control de esos asuntos. Entonces, sí, por atacar la tiranía de la igualdad, la tiranía de la ideología de género, nosotros creamos políticas que no permitan a las otras personas dentro de cuatro paredes hacer lo que quieran, estamos en un marco peligroso. Entonces, eso es, creo que lo que también hay que cuidar de contrapeso a lo que Samuel expresó, porque cada uno puede, en su mayoría de edad, hacer lo que bien parezca dentro de un límite de poder. Entonces, tenemos que entender eso cuando manejamos legislación y cuando manejamos poder, porque si vas a entrar a un tema legislativo, vas a manejar poder. Entonces, creo que eso es importante. Nuestro enfoque, repito, es contra un proceso político autoritario, no las decisiones individuales de cada persona. Eso sería mi aporte. Bueno, con todo gusto, querido Samuel, te compartimos nuestra experiencia y aspectos que hemos abordado en la legislación, proyecto de ley a nivel nacional y también la ley que es hoy por hoy Ley Departamental de Protección Integral de Vida de la Familia, donde hemos prácticamente abordado muy puntualmente 4 ejes principales. Uno de ellos precisamente es el de proteger el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, promover el desarrollo integral del instituto de la familia como un núcleo fundamental de la sociedad, proteger el matrimonio entre un hombre y una mujer, y si hubieran reconocimientos constitucionales de uniones libres, o también llamadas de hechos, pues que reúnan ciertas condiciones que prevea la Constitución, y fomentar sobre todo el respeto también de los derechos que tienen los padres a elegir la educación que consideren más conveniente a sus hijos. Y ya que hablabas de moralidad, fíjate que hay una sustancial diferencia entre moral y ética, ¿no? La ética es una ciencia y como toda ciencia trata de explicar de manera científica, abstracta, general, todos los aspectos que se consideran universalmente reconocidos como buenos, como justos, muy diferente a la moral que puede muchas veces ser culturalmente distinta o disímil de un país a otro. Puede variar, incluso a veces de un individuo. Lo peligroso de la ideología de género, como lo explicaba Gabriel, es la autopercepción, esa subjetivación que nos aparta de la ciencia. Y ya como parte de cierre, yo solamente manifestar mi última opinión, agradeciendo todas las brillantes aportaciones que han hecho nuestros invitados, creo que podemos replicar aquí un pensamiento que decía Pasteur y que me gusta siempre traer a colación. Ya que hablamos de ciencia y esta es una academia, pues diría como Pasteur que un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a Él. Y es por eso que esta academia quiere desvirtuar que ciencia y fe no se vinculan entre sí. Con esto solamente pedirle a nuestro director general, que ya nos acompaña en esta noche, que pueda hacer las palabras de despedida y cierre. Ricardo Vázquez, por favor, buenas noches. Buenas noches. Logré terminar la actividad que tenía, gracias a Dios, y porque sé que esto tiene un propósito. Y es que Academia Daniel, la verdad, se siente hoy día muy agradecida y privilegiada por este conversatorio, en el cual pudimos conocer conceptos que en la actualidad están tan tergiversados y además desconocidos, ¿no? Nuestra visión, como ya le hemos dicho, tiene como principio el servicio a la sociedad y la formación de jóvenes y personas bajo principios y valores que están claramente establecidos en la Biblia. Y con un añadido muy importante como es el hacer conocer la ciencia bajo la cosmovisión bíblica.
Los pilares fundamentales de una sociedad es la vida, la familia y la libertad, conceptos que son claramente constituidos y explicados en la palabra de Dios. Es por esta razón que Academia Daniel realiza estos conversatorios y otras actividades que esperamos que sirvan para lograr que aquellos que tengan este instrumento en las redes, en las distintas redes sociales, puedan transmitir y hacer conocer fundamentos basados en estas nuestras actividades. En este tiempo que tenemos, y esto lo subrayo, este tiempo profético que tenemos, señales tan importantes que el Creador nos está dando y está dando a la humanidad, y que los científicos y la ciencia, como lo conocemos a través de tanta información que hay en Internet, están demostrando que son verdaderas y ciertas, son las que nos impulsan como ministerio a dar a conocer que la ciencia y Dios no son contradictorios. Es más, van de la mano, y ya que Dios es el creador de la ciencia, y esta se encuentra obviamente supeditada a la sabiduría de Dios. Pastor Aarón, Gabriel, y a todos los que están presentes virtualmente, y a los que nos van a escuchar a través de las redes, queremos agradecerles, bendecir sus vidas y hacerles conocer que la Academia está para esto, para presentar soluciones, para dar formas de enfocar lo que es la legislación, los distintos conceptos de lo que es la vida, la familia y toda la ciencia. Entonces quedamos muy agradecidos. Agradecemos a la doctora Carolina Ortuste, directora académica de la Academia Daniel, y obviamente agradecidos con Dios porque para Él es toda la gloria y la honra. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Academia Daniel. Formando líderes en ciencias, gobierno y servicio. A través de la verdad de verdades. Nuestra misión. Formar líderes en ciencias, gobierno y servicio a la sociedad bajo una cosmovisión bíblica. Nuestra visión. Transformar a la sociedad boliviana con valores y principios bíblicos aplicados en las diversas áreas del conocimiento científico. Nuestros pilares. Formación de líderes, investigación, representación y defensa. Sean todos ustedes bienvenidos. Agradecemos su atención y esperamos su participación en los comentarios. Suscríbete, dale like y síguenos en todas nuestras redes sociales para seguir formando una comunidad con valores.